Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la tertulia? Muy buenos días y bienvenidos a este último domingo, Luis Fernando, de tertulia. En este semestre, por supuesto, estaremos de regreso en el mes de agosto con todo gusto para traerles más cosas de lo que aquí compartimos en este programa y pues estamos muy contentos, Luis Fernando. Claro que muy contentos, pero también cierta nostalgia porque nos vamos a ver hasta dentro de, ¿qué? ¿2 meses? ¿1 mes y medio, algo así? Por ahí hace falta que descanse nuestro público y descansemos nosotros. Y qué mejor manera de cerrar. Ay, perdónenme. Este es un programa en vivo, ustedes saben. Qué mejor manera que de cerrar este semestre que tosiendo. Eso es. Entonces, pues nada, muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos. Hoy día tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Armando de Jesús Romero Monteverde. Él es ensayista, articulista, licenciado en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus temas de investigación versan sobre el noroeste novohispano, misiones y grupos de cazadores recolectores de la península de Baja California. Ha participado en encuentros académicos nacionales e internacionales. Es autor de la novela histórica Juan Díaz, el conquistador de perlas, y actualmente prepara una segunda novela, La rebelión de los californios de 1734, y es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la delegación Baja California Sur, y justamente sobre este libro y lo que vendrá también de la obra que está creando Armando de Jesús, pues justamente para hablar de esto y otras cositas, Luis Fernando, hemos tenido el honor esta mañana de que nos acompañe. Maestro, buenos días. Buenos días. Bienvenido a la tertulia. Gusto. Pues sí, qué gusto tener en la tertulia final de este semestre a Armando Monteverde. Es un amigo muy entrañable, muy activo en cuestiones de fomento a la lectura y las cuestiones de proyectos editoriales. Tengo entendido que ha dedicado su vida al estudio de la antropología, pero dejemos que sea Armando quien nos platique quién es Armando Monteverde. Bueno, hablar de uno mismo es muy difícil. Resulta un poco complicado porque dice lo que uno quiere y oculta uno lo que debe uno de ocultar. Sí, pero bueno, en general, nací en la ciudad de La Paz en 1963, el 1 de marzo. De hecho, estaba recordando que nací en la colonia de Guerrero, cuando la colonia Guerrero estaba en formación, cuando se estaba lotificando allí. Entonces, nací con el cuidado de una partera que era mi abuela Chepita Albáñez, en la 16 de septiembre y Padre Quino, más o menos en la esquina. Arriba de la Padre Quino ya no había casas, había lotes, pero todo eran lotes y nueva población cuando llegué yo a este mundo. Y ahí nací en la 16 de septiembre y Padre Quino. En el año de 1963. Y cursé la primaria en la escuela Carrillo, que estaba muy cerca ahí, en la propia colonia Guerrero. Luego hice estudios en la secundaria Morelos. Y de ahí me fui al CECITEM, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, porque en aquel tiempo quería yo, pues, me hicieron una evaluación en la escuela
Y por mis inclinaciones, pues quería ser el capitán de pesca de altura, según, ¿no? Y estudié en el CET del mar, en el CECITEM. Después ahí descubrí que el mar no era mi pasión. Y un tiempo después, en el 82, me fui a Ensenada, hubo el embargo atunero. En 1982 el embargo atunero fue de Estados Unidos con México. Cierto. Y yo quería, pues mi idea era embarcarme en un atunero, no pude, me regresé. En 1983 ingresé a la UAPS, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y ingresé a la carrera de ingeniería en pesquerías. De hecho, solamente hice un año. Un año después hubo una situación un poco, como siempre sucede, cambié a geología marina, pero este cambio se dio porque me encontré un libro, que ahí viene la pasión por la antropología. Me encontré un libro que se titulaba El eslabón perdido. En aquellos tiempos en que ponían muy baratos los libros aquí, ¿no? Había una librería por el Palacio de Gobierno a un lado, creo que era del gobierno incluso la librería, y valían los libros muy baratos, 2, 3 pesos. Y estaba ese libro, El eslabón perdido, de Raymond Dar. Le di una previa revisión y pues lo leí. Y de ahí ya empecé a inquietarme, ¿no? Y preguntarte dónde podía estudiar la evolución del ser humano, ¿no? Y pues fue cuando me fui en la misma geología, se llama, el profesor todavía sigue dando clases ahí al que le pedí la opinión, creo que se llama Barreda, algo así, de la escuela, de la UAPS, de geología. Y él me dijo, pues la única manera es que te vayas a estudiar a la UNAM, tiene geofísica, para que puedas ver eso, o antropología. Y pues eso fue lo que hice, me fui a México y estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Geofísica como que no me pareció, no era lo que quería. Y pues de ahí me formé en 1985, que por cierto no fue tan fácil porque me tocó el terremoto. Estuve en el terremoto del 85, el 19 de septiembre, y por desgracia, el 19 de septiembre de 2017 también me tocó el terremoto, andaba de visita. Cosas, No coincidencias regreses, de la vida. por favor. No, un amigo me vio y me dijo eso, me dice, con razón que tembló, ¿por qué andas aquí? Claro. Algo así, me dijo, en serio, ¿eh? Ahí tengo videos del segundo temblor. Y bueno, estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hice mi tesis que espero que la pueda, aquí la tengo en la mano, de hecho está preparado, ¿no? Si la pueden ver, esta es mi tesis. La tesis ¿está al revés? No, está bien. ¿O está bien? Está bien. Ok. Sí, pero mejor dinos el Pero título para que. No alcanzamos a leer el la título, tesis, eso sí, si nos lo bueno, compartes. la tesis se llama los grupos prehispánicos de Baja California a partir del contacto con los jesuitas hasta su expulsión. Estudio comparativo entre los usos y costumbres de Cochimíes y Quiliguas. Es un trabajo de comparativo, un estudio comparativo que me titulé en el 2006 pues de este siglo, ¿no? El siglo XXI, a los 46 años. Antes, pues hice muchas cosas, menos antropología, algunas cosas, pero la mayoría del tiempo la pasé en la administración. Fui administrador mucho tiempo en México. Ese era mi trabajo. De hecho, aquí en la Secretaría de Desarrollo, cuando vine, como tenía el perfil de administrador, nadie me veía como antropólogo y me contrataron de contador y estuve como jefe de departamento de finanzas de la Secretaría de Desarrollo en el gobierno de Leonel Cotamontaño. Muy bien, tengo Igual entendido que trabajas para el INAH. Estoy actualmente trabajando, tengo 12 años trabajando para el INAH, aunque en el 2005 ingresé a trabajar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia
en el Museo Nacional de Antropología en el área de antropología física. Por eso muchas de mis participaciones tienen un corte que te lleva a pensar que soy antropólogo físico, pero no, sino que tuve prácticamente varios años trabajando con antropólogos físicos como administrador. Yo era el que los asistía, ¿no? Era el que ponía el café, por ejemplo, en los seminarios, el que llevaba las galletas, el que repartía los folletos, el que les avisaba a todos, el que organizaba un coloquio de antropología física. Entonces ese era mi trabajo. Y pues me la pasé entonces, en el museo 3 años, del 2006 al... no, 2 años, 3 años más o menos, hasta el 2008, que me fui a Morelos a trabajar a la Facultad de Artes con una amiga muy querida que me invitó, ¿no? Nieta de Piñachano, un emérito de la arqueología. órale. Y de ahí empezar a novelar la historia de los pueblos originarios de Baja California Sur, ¿cómo fue el paso? Bueno, mira, la inquietud de escribir era una inquietud que tenía hacía mucho tiempo, pero pues no daba una, ¿no? Escribía un párrafo, 2 párrafos y ya no sabía qué más decir. Pero un día, después de publicar, de titularme, ya tenía 46 años, trabajé mucho en la parte etnográfica, trabajé la parte etnográfica en el Alto Golfo de California, porque tuve la oportunidad de trabajar para Semarnat, me invitaron a trabajar y esa coyuntura la aproveché para estar con los Cucapas y con los Quilihuas en Baja California Norte, ¿no? Lo que es Baja California ahora. Entonces estuve con ellos, esto me permitió pues tener un acercamiento para poder hacer la tesis. La tesis ya estaba en elaboración en el 2004 más o menos, en el 2002 me fui de aquí y en el 2006 me titulé. De hecho, a eso fui a México. Nos fuimos toda la familia a buscar el otro camino que era la antropología. Y ahí, haciendo mi tesis, revisando documentos, entre ellos, en ese tiempo debo reconocer que no fue un trabajo paleográfico, sino fue un documento que pude localizar, que se llamaba, pues, de León Portilla. Olvidé el título pero tiene que ver son 3 documentos subcalifornianos de la época jesuítica de la fundación de la misión de Nuestra Señora de la Paz. Se llama Testimonios Subcalifornianos. Oh, y entonces él utiliza 3 documentos, que son los documentos de Jaime Bravo, que fue el fundador de la misión de la Paz en 1720. El padre Juan de Ugarte, que quedó como rector. Poco antes había muerto ya Salvatierra y él queda como rector de las misiones de California, ¿no? En ese tiempo de las Californias. Él es uno de los que está aquí y es uno de los que entra a la Fundación de la Paz en la embarcación que para ese caso se había fabricado, que fue el Triunfo de la Santa Cruz. Así es. Fue el primer barco que se fabricó en California. Y fue pues todo un evento, porque pues tener un barco y fabricar un barco en las condiciones que tenía Baja California, bueno, California, era prácticamente una odisea. Yo a veces recuerdo, porque Padre Quino también quería, para poder conquistar estas tierras, hizo un barco, lo hizo en el desierto, donde estaba, creo, cerca de Caborca, y lo estuvo construyendo en medio del desierto. No sé cómo lo iban a trasladar, pero parece ser que nunca lo terminó de construir, ¿no? Es una historia que vale la pena recabar, ¿no? Dentro de estas historias de las novelas. Digo, porque cosas como estas hay. A mí me llama mucho la atención cómo es este paso porque tiene que ver con los esquemas del pensamiento, creo yo. Cómo es este paso de la búsqueda en las ciencias naturales,
en las ciencias duras que les llaman, y luego transitar hacia las rutas de la administración, de la contabilidad, y luego entrar o combinar ahí las ciencias sociales, la antropología, y luego pasar a la literatura, que me parece una transición del pensamiento muy interesante en este caso, y para llegar justo a la culminación de todo ello en la creación de este libro que se antoja sumamente importante, este y el que viene, que por ahí también nos gustaría que nos platicaras un poquito, pero me gustaría primero que habláramos de esta parte en la que es una búsqueda, por lo que nos narras, es una búsqueda de a ver, yo para dónde, ¿no? ¿Dónde está mi camino en la vida, vamos a decir? Y que es muy afortunado que lo encontremos y que empecemos a caminar en esa ruta. Pero sí, bueno, Bueno, mira, en la novela que pudiste no acabas de haberte mostrar, dado cuenta de que lo tuyo era ser antropólogo. no, es que nunca sabe uno en la vida. De hecho, la novela de Juan Díaz, la primera que publiqué, hubo algunas personas que dijeron que era prácticamente parte de mi vida, ¿no? Yo reconozco que una novela tiene partes biográficas o autobiográficas, pero no es del todo cierto, porque también uno tiene miedo de, como decimos vulgarmente, balconearse, ¿no? Y mucha gente cree que hay, cuando haces una novela, aspectos que leen y, y te pueden reclamar, más tu esposa, ¿no? Tus hijos. Oye, papá, tú hiciste eso, no es una novela, ¿no? Pero Ficción. yo no para nada, hijo mío. yo nada, ¿no? Pero por eso estoy comentando, en 1985, cuando yo me fui a México, tenía 22 años, 21 años, iba a cumplir 22. Había perdido unos años de escolaridad. Aparte, fui un bequitas, y ser becas, les digo bequitas de una manera, no lo digo con cariño, porque para mí no fue nada fácil, porque estaba condenado a estar estudiando para sacar buenas calificaciones, y por cierto, lo debo reconocer, no sacaba buenas calificaciones, ¿no? Pero me mantenía en la beca. Entonces yo fui becario. Curiosamente, también cuando entré a la ENA a nivel universitario, también fui becario. En la UAS fui becario por el Banco de México. Cuando entré a estudiar pesquerías, recuerdo que fui a revisarme en las listas. Estaba un administrador que se apellidaba Ortiz, que fue un gran amigo mío, ya no recuerdo su nombre. Me revisé en las listas y alguien me dijo, no, con mucha tristeza dije, pues no quedé. Y entonces me dijo, no, es que tú estás en los primeros lugares, estaba en nuestra lista. Y los que fuimos éramos 3 que estábamos en los primeros lugares. Era un primo mío que entró y yo y otra persona que era de México. Y entonces en la UAP me dieron una beca del Banco de México. Entonces, pues mi mamá, la manera de que podíamos estudiar nosotros era con becas, ¿no? Yo provengo de una familia de campesinos, y decir campesinos aquí es hablar mal, porque campesinos no existen aquí en Baja California, ¿no? Son rancheros o huerteros, pero campesinos no había, ¿no? Claro. Eran rancheros. Y entonces mi familia de rancheros, mi abuelo Exiquio Romero Higuera provenía de San Pedro de la Presa, de la parte de los Dolores, y mis abuelos Monteverdes vienen de Todos Santos. Entonces, y de La Muela, mi abuela es de ahí, de La Muela, el arroyo La Muela, de esos ranchos de Campana, todos esos lugares. Entonces, pues me crié en eso. Claro. Platícanos un poquito de Juan Díaz, el conquistador de perlas, para que la gente vaya corriendo ahí a la librería de la universidad o a la librería Educal, ¿no? Donde lo encuentren, quédense con él porque es un libro que bastante vale la pena. Ya tiene mucho tiempo que se publicó aquí en La Paz. Ese libro se publicó en el 2017, pero la historia está mucho tiempo antes, y yo voy a mostrarle el primero que se publicó, que es este. ¡Wow! Ok, ahí tiene las dos versiones, mire, para el que guste
El conquistador de perlas, que ahorita que nos comentaba la hazaña de construir un barco en el desierto, pues aquí, en la historia de Juan Díaz, lo va a disfrutar usted con mucho entusiasmo, porque pues platicábamos recientemente con Armando, a veces tenemos la duda, el temor de que al leer una novela histórica o estamos traicionando a la historia académica o estamos traicionando a la literatura o no estamos traicionando a nadie, pero nos queda una duda de hasta dónde podemos dejarnos guiar por una novela histórica con el conocimiento de lo que nos pasó, de lo que fue. Este estado está construido con una historia tan rica y tan poco conocida, que es un verdadero placer tener la oportunidad de encontrarnos con una novela histórica tan bien escrita, con unas descripciones formidables, que yo de repente me pongo a pensar, ¿de dónde saca Armando que así exactamente se sucedieron las cosas que con toda lógica se van desarrollando? Armando, ¿cómo pasamos de la historia a la novela histórica, a la ficción? Bueno, mira, como había hablado, estaba haciendo yo mi tesis en el 2006, me titulé. Entre los documentos que tuve que revisar estaban testimonios californianos. Y entonces Jaime Bravo, en Testimonios Subcalifornianos, más bien en su carta de relación, porque todas las misiones y misioneros tenían la obligación de hacer un informe de cómo se había realizado la fundación de la misión. Todas las misiones tienen su carta de nacimiento, y es una carta, lo digo como carta, no acta. Sí, también podría considerarse como un acta, pero una acta descriptiva de todo lo que sucedió. Y decir todo es decir y exagerar, porque pues la historia, como tú preguntas, es historia según quién la cuente y cómo la cuenten, y en qué tiempo la cuenten. O sea, el problema de la historia es el problema igual de la novela histórica y el problema de todo aquello que se escribe, o podríamos decir de la narrativa, ¿no? En el caso mío, o en el caso de novelistas históricos, los que recurren como dos pasos, y otros escritores de novela histórica retoman los hechos históricos, pero hay unos que creo que no se documentan bien. Y en el caso mío, pues yo creo que mi procedencia de ser antropólogo más que historiador me ha permitido pues escribir algo que, como tú dices, dice, ¿cómo es posible que pueda ser una novela de este tipo? Reyes, que era el cronista, cuando yo llegué aquí y traje por primera vez el libro ya publicado, aquí no se había publicado, fui con Reyes, pues para que conociera mi trabajo. Lo leyó y a la semana fui invitado a comer con él, y me dijo que me felicitaba porque no había encontrado la diferencia entre la ficción y la historia. Esa es la cuestión. O sea, no se trata de escribir por escribir en la historia, sino que la historia tiene que remitirte a algo que parezca o que se vea verosímil, ¿no? Como la propia historia. Desgraciadamente la historia no es una historia narrativa que se cuente como una novela. La historia resulta a veces fastidiosa de leerla, resulta árido. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago lo siguiente, o sea, utilizo el recurso de poner entre el párrafo de la historia un intersticio en el que digo, bueno, ¿qué sucedió? Bueno, si estamos en la época del siglo XVI, XVII, en este caso, ¿no? Principios del XVIII, las condiciones y el contexto histórico era así, y la región era así, es decir, había cardones, había pájaros, los pájaros que existen actualmente, y los cardones que vemos, y las pitayas, y toda esta geografía nos ha transformado prácticamente en 6,000 años, según los que hacen trabajo de geología. Entonces, pues utilizas el ambiente geográfico, ¿no? Luego utilizas el espacio.
y luego utilizas los datos históricos de los propios que vivieron en la época, y por eso he tratado de leer directamente y paleografar documentos, ¿no? Como este que se publicó recientemente, que contiene 12 documentos paleografiados por mí y está publicado, que parece que estoy haciéndome promoción, ¿verdad? Pero bueno. De eso se trata, de eso se trata. Tricentenario de las Este libro misiones lo del sur publicó de el la archivo Pablo California. L. Martínez. ¿Perdone? Sí. ¿Perdón? No El escuchamos Pablo lo L. último que Martínez. dijiste. Lo publicó el archivo Pablo L. Martínez. Contiene 12 documentos, entre ellos precisamente los de Jaime Bravo, y lo que tú me preguntabas, Luis, en el sentido de que Jaime Bravo, cuando está haciendo la relación de la Fundación de la Paz, dice, se permite una digresión, y lo dice así, ¿no? Me voy a permitir una digresión, como disculpándose por salirse del tema. Pero no lo voy a decir literalmente, pero sí la forma en que lo expresa dice las aventuras de Juan Díaz. Así como de repente dices tú como las aventuras de Tom Sawyer, ¿no? Y dices las aventuras de Juan Díaz, pues ¿quién es este, no? Okay. Entonces resulta que él se dedica 2 o 3 cuartillas. Bueno, las fojas son muy grandes, si recuerdas en la época, son una foja escrita por ellos, caben en 4 o 5 hojas nuestras, ¿no? De la que usamos nosotros. Ocupan como 5, 6, hasta 7. Sí, o Entonces 7 era hojas, todo así que pues imagínate el tamaño, pues son grandes y apretados, y como tenían que reutilizar las hojas, hasta en los márgenes escribían, pues que no había papel, el papel era muy caro, y era un papel de calidad, no como el de ahora, ¿no? Que lo encontramos tirado por todos lados. Okay. Ya no le damos el valor de aquel tiempo, ¿no? Fíjate. Pero entre ellos el papel y la tinta y la pluma, porque sí, en ese tiempo eran plumas de aves, no las plumas que llamamos ahora plumas, ¿no? Y por cierto se les llama plumas porque Por lo mismo. el origen de las plumas eran plumas, ¿no? Okay. Y entonces usaban una pluma de ganso. En la novela esta, precisamente, ahora Juan Díaz expresa, pues, que aquí no hay ocas ni hay gansos, ¿no? Pero que un misionero trajo un pavo y quedó tan pavo el pavo real por haberle quitado las plumas, ¿no? Para poder escribir la historia, ¿no? Y eso es toda la palabra, porque pavo en España y en la época pavo es menso. Claro, Quedó sigue tan siendo. pavo. Todavía. Todavía, claro, Entonces, claro. yo hago un juego de palabras ahí, y mi historia y Juan Díaz, si lo leen, son juegos de palabras también. Es un juego y un ejercicio de la memoria, porque siempre está el viejo. Cuando yo escribí la novela y basado en la trama que me había dado y regalado Jaime Bravo, resultó que dije, bueno, voy a escribir esta historia, pero la historia era la historia novelada de Juan Díaz. Así se llamó la primera fase, porque todo va cambiando, ¿no? La historia novelada de Juan Díaz se llamó así porque yo he visto que este personaje nadie lo conocía. Si acaso el incipiente internet de la época, en el 2005, 2004, 2005, que estaba escribiendo yo mi tesis, medio pude indagar, pero pues era incipiente el internet. Ustedes saben que era todo un problema poder viajar, ¿no? En internet. Pero trabajaba en el Instituto Nacional de Antropología y teníamos equipo. Pero aún así, entonces lo que hice fue investigar qué había de Juan Díaz, ¿no? Y no encontré más que el buscador de perlas. Había un escrito que se llamaba el buscador de perlas. Pero resulta que el buscador de perlas no era Juan Díaz. El buscador de perlas es una expresión muy católica, cristiana, porque las perlas se remiten a la Virgen. O sea, la Virgen es una perla.
las perlas remiten en el sentido cristiano y simbólico al alma. Es decir, una perla es tu alma, ¿no? Ya metafóricamente, pues ya conozco. Sí, las perlas negras porque tienen las almas negras, ¿no? Entonces, Juan Díaz era el buscador de perlas en un principio, pero no como novela, sino como un ejercicio de rescate histórico, según yo, pues ni siquiera era historiador, de un personaje que había pasado y a la historia sin gloria, ¿no? Es decir, los jesuitas eran muy cuidadosos para eso. Siempre los jesuitas, si algo reconozco en ellos, es su alter ego. Si salían a una expedición, eran ellos nada más, y no hablaban. Si decían, me acompañó el soldado tal y tal, hasta ahí. Pero la gesta la vivían ellos y ellos escribían donde ellos eran los personajes centrales. Y aquí me llamó la atención, pues, que Juan Díaz era mencionado y lo ubicaba en una época. Entonces lo que hice fue, por segunda parte, investigar en Colima y vuelvo a través del internet incipiente. Entonces mandé a Colima. Primero me fui a la biblioteca de Museo Nacional de Antropología, la biblioteca de ahí, y me encontré un catálogo de Colima, o sea, de los archivos. Y revisé el catálogo y me encontré que había un documento de pues por la fecha era 1713, más o menos cuando estuvo, según sabía yo, Juan Díaz y según decía Jaime Bravo. Entonces decía que su padre, el padre de Juan Díaz, estaba enfermo de cálculo, ¿no? Pero ellos decían piedras en la orina, ¿no? El famoso chiste, ¿no? Que si orinas piedra, ¿no? Muy subcaliforniano. Orino muchas piedras, señor. Cada vez que hasta llantas, dijo, ¿no? Algo así. Entonces estaba enfermo de orina y orinaba piedras y hasta llantas, diría un ranchero, ¿no? Pero manda a su hijo según la relación de Jaime Bravo en su lugar por el estar enfermo. Y no pudo venir Juan de Dios de Villegas, que así se llamaba, que me llamó la atención del nombre de Juan Díaz. Y entonces me busqué a Juan Díaz en Colima, no lo encontré. Y luego me da la sorpresa que encuentro a Juan de Dios de Villegas, 1711. Juan de Dios de Villegas, y era una querella, era un documento jurídico, donde a Juan de Dios de Villegas lo demandan por fraude. Pero era al revés, el que había cometido el fraude era quien él entregó las perlas. En el libro de Juan Díaz, el que tienen a la mano, ahí viene relacionado a las perlas que le entregó. Ese documento era de 19 fojas. Por supuesto que no traduje, bueno, transcribí todo, ¿no? Yo nada más transcribía lo que necesitaba y lo demás me lo imaginaba. Y así fue como ese libro se pudo hacer esa parte, porque me di cuenta que efectivamente de Juan de Dios de Villegas existía. Y esa carta que dice en manuscrito donde dice, Dios sabe que me hallo abrazado por la enfermedad y que no puedo ir. Ahí está también en el documento, como testimonio. Armando, ahorita que Sí. decías, leía, transcribía y luego lo demás me lo imaginaba, yo en ese momento me imagino que en esto de escribir una historia novelada o una novela histórica, me imagino o pensaba en este proceso, metodológicamente hablando, en el que estás investigando, estás con los documentos y de pronto la imaginación se dispara y luego estás en la creación imaginativa, en la figuración, en la ficción y de pronto en ese estar en la ficción algo te lleva a la necesidad de confrontar el dato con la historia. Más o menos así, ¿no? Es decir, como la mente y el procedimiento va yendo de un lado a otro. No sé si Sí, es así. hay mucho de esto.
Mira, por ejemplo, el documento de Jaime Bravo dice que se escondió en una cueva y con piedras se hizo su propia cueva, ¿no? Para esconderse porque andaban los guaycuras aquí en el puerto de La Paz, en la misión. Y él habían llegado los pericúes que lo habían hecho preso, se lo trajeron aquí a La Paz porque los pericúes de la isla San José habitaban, bueno, pescaban aquí, era también sus territorios. Recuerden que la isla de Espíritu Santo está habitada también por pericúes. Entonces, La Paz, lo que es ahora la tierra que habitamos, estaba habitada en aquellos tiempos por guaycuras, después supimos que de la afiliación Callejue. Pero estos indios, pericúes, llegaron y se trajeron a Juan Díaz. Le pusieron ropa, según dice Jaime Bravo, de español. Y con el fusil que habían decomisado, digamos, los indios, un fusil sin pólvora ya, sin nada, ¿no? Y entonces disfrazado de soldado, que no lo era, porque él no era soldado, cuando estaban haciendo la aguada, que es proveerse de agua, y para que los indios guaycuras no intervinieran o no los atacaran, pusieron a Juan Díaz como centinela, como la centinela. Yo escribo ahí la centinela porque la centinela en aquel tiempo era femenino, ¿no? La expresión. Algunos decían, no tradujeron bueno, cuando escribieron la segunda versión, le pusieron centinela, pero en la primera versión es la centinela, que son cosas diferentes. Y entonces él aprovecha y se escapa y se esconde. Ahí cuando está escondido y cuando hablo de los coyotes y cuando hablo de la caguama, me remito a una experiencia muy personal porque salí yo para los planes por la Sierra de la Cacachina con un primo. Él se adelantó por desesperado que era y me iba a esperar en un lugar que ya conocíamos, el Cajoncito. Pero se desesperó porque no llegué a tiempo y él siguió su avanzada y yo me encontré arriba hasta la punta de la sierra que se ve ahí, donde hay encinos, por cierto, hay un arroyo y hay agua y todo, ¿no? Entonces me encontré ahí en la noche, busqué unos cerillos que habíamos dejado anteriormente guardados en una como especie de cuevita, afortunadamente, y pasé la noche ahí y entonces quemé las palmeras porque los coyotes andaban husmeando alrededor, ¿no? De donde yo estaba acampando. Entonces, esa noche hubo muchas llamaradas que se han de haber visto desde La Paz, pero entonces cuando quema él las palmas y ahuyenta a los coyotes, es una experiencia personal. Ahí a lo que me refiero, cómo vas viendo las experiencias. La navegación también fue una experiencia personal porque yo anduve embarcado, ¿no? Conocí todo el Golfo, desde Cabo San Lucas hasta arriba, hasta el, hasta, hasta el Golfo, el Alto Golfo que le llaman, hasta el delta del río Colorado. O sea, conocí todo eso. Pues mira, Armando, yo Y creo es que es muy muy importante. importante tu experiencia porque noto en la novela que describes los lugares, los procedimientos, las palabras de los pericú, las palabras de los guaycuras. Todo eso es una experiencia muy rica que hace posible tu trabajo. Y como nos queda muy poco tiempo, me gustaría que nos platicaras sobre la rebelión de los guaycuras, de los pericúes. Mira, la rebelión realmente se dio en la parte sur, en las 4 misiones. Y las misiones eran misiones pericúes y misiones del territorio guaycura, pues del territorio pericú, que fueron 3 realmente, a veces confundimos, pero fueron 3 las misiones, ¿no? La de San José del Cabo, la de Santiago y la de Todos Santos, porque la misión cuando se fundó de Pueblo de Visita tuvo grupos pericúes, los primeros, aunque la tierra era de guaycuras, ¿sí? Pero la misión empezó con el trabajo misionero, con los pericúes que vivían en la zona de Todos Santos hacia arriba, ¿no? Migriño, Matancitas, toda esa zona,
y hasta la Sierra de la Laguna, y todo eso era perico. De Todos Santos para abajo, caminando hacia las zonas áridas, dirían, ¿no? De Baja California, los llanos de Magdalena, hasta llegar a la bahía, y luego hasta el Golfo, ¿no? De California. De extremo a extremo era Guaycura. Y eran los que vivían en las condiciones más pésimas. De tal manera que Todos Santos, La Paz, eran vergeles para ellos. Claro. Y luego ya llegaban los otros vergeles, que era Loreto y esa zona, pero estaba habitado por Cochimiel. O sea que los guaycuras estaban condenados a vivir condiciones muy difíciles. Y entonces la rebelión ahí es donde no se da con los pericúes. O sea, es una rebelión de las misiones del sur, pericúes y guaycuras. De hecho, cuando persiguen a todos, aunque los autores que se reconocen, y esto es por una situación de estrategias, porque después de que el capitán de las Californias, Esteban Rodríguez, prácticamente un año y fracción estuvo persiguiéndolos, pero estos se escondían. Y como ellos mismos dicen en la rebelión, era un soldado por cada 200 indios o más. Y luego en condiciones inhóspitas, y estos pues tenían y conocían su territorio. Entonces, si iban por un lado, ya los indios sabían que ahí venían, ¿no? Eran vistos por todos lados, ¿no? Acuérdense que los indios pues tenían sus vigías, tenían su gente, tenían sus estrategias. Entonces no podían hacer mucho con ellos. Y ahí se da la rebelión, por eso digo en las misiones del sur, que son 4 del mismo Segismundo Tarabal, y aquí va mucho del trabajo mío de la segunda novela, está basado en el diario de Segismundo Tarabal. Y que tiene que ver también con la historia, porque él en muchos momentos no estuvo con los soldados, sino que cuando llegaban los soldados empezaba a hacer preguntas, ¿no? Y a Huidobro le molestaba, por ejemplo, mucho eso. Pero antes estaba con Esteban Rodríguez y esa parte y esa gesta está más detallada. La segunda está más escabrosa porque tuvo que escarbar entre la historia y la farsa, ¿no? Pues la verdad, Armando, nos queda un esa es minuto la de programa. Nos queda un minuto de programa. Me gustaría que nos platicaras así brevemente sobre tu siguiente libro, que entiendo ya está ahí maquinándose. Pues está por publicarse, no tengo quien lo publique, estoy viendo eso, pero la novela ahí está lista, ¿no? Para eso. La novela, el personaje me costó mucho trabajo poderlo retomar, porque yo no sabía, suponía que Juan Díaz siguió estando en las misiones, ¿no? Entonces ahí está la historia, están las épocas, la fundación de las misiones, los lugares. En la propia novela también no solamente indago, sino que los actuales nombres de los pueblos que existen actualmente, muchos de ellos son mencionados, ¿no? O sea, los he reutilizado para poder ambientar la novela. Están ambientados históricamente. Por ejemplo, Juan Díaz muere ya como de 60 años, ¿no? Es decir, casi de mi edad. Espero que no sea una maldición, porque en la novela de Juan Díaz le moché un dedo al marinero, al mallorquín, y después yo me lo moché. No, de ninguna manera. Se terminó el tiempo de este programa. Digo, hay cosas muy raras, ¿no? Y ahí está, mira, ¿Qué? el mismo dedo que le corté. Es un placer que nos hayas acompañado esta mañana en la tertulia. Esperemos que no sea la última vez y que cuando se publique la nueva novela podamos contar de nuevo con tu presencia, Luis Fernando. Así es, tenemos un compromiso para echarle ojo a la siguiente novela y seguramente todo nuestro auditorio que nos está escuchando, nos está viendo, pues podrá asistir a buscar al Juan Díaz, el Conquistador de Perlas, y yo les aseguro que se la van a pasar muy bien con esta lectura. Así es, y bueno, les damos a ustedes las gracias por habernos acompañado todo este semestre en el programa. Gracias a nuestras colaboradoras, Alejandra Gutiérrez, Cristina Ortuño, Areli Eunice, que nos acompañan domingo a domingo en este programa. Les mandamos un gran abrazo. Gracias a la querida Diana Díaz, controladora de este programa y productora de Radio WAPS, a mi querida Yasmín Rodríguez, desde luego por este espacio que ya vamos a cumplir
12 años en la frecuencia de Radio WAPS, lo cual nos hace sumamente felices, Luis Fernando. Y pues bueno, los quedamos muy entusiasmados porque regresa el próximo semestre con la tertulia. Y bueno, agradecemos infinitamente a Armando Monteverde Romero por este espacio y reiteramos la invitación para seguir platicando con él en las siguientes tertulias. Así es, por ahí del 12 de agosto vamos a estar regresando más o menos a esta tertulia, en este horario, en este mismo día. Aunque haya quienes nos digan que hacemos en familia con Chabelo, no importa, a nosotros nos gusta hacer programas en la mañana. Ya nos dan mucha carrilla porque a quién se le ocurre, pero a nosotros se nos ocurre para que usted se la pase bien con su cafecito de domingo. Ya nos vamos. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada. Luis Fernando Gómez Cota. Y nos encontramos en la próxima tertulia. Adiós. Series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos.